¿Cómo les va? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar en este miércoles 18 de noviembre del 2020, cuando ya hemos pasado más de la mitad de este penúltimo mes del año. Y ayer mientras, por ejemplo, en los Estados Unidos se sigue discutiendo y debatiendo quién va a ser el próximo presidente, o más que eso, qué día finalmente va a terminar aceptando Trump su derrota. Sabemos que el traspaso de mando en ese país es en enero. Bueno, mientras los norteamericanos se siguen debatiendo entre ese tema y también su drama renovado, permanente del coronavirus, aquí en nuestro país tuvimos una suerte de supermartes, porque ayer fue 17 de noviembre, fecha entre las cuales, entre otras cosas, se recuerda el Día del Militante, que es una fecha más que nada para la liturgia del peronismo, ¿no? Ayer se cumplieron algo así como 48 años del regreso del general Perón al país después de 18 largos años de exilio, con todo lo que significó ese día del regreso de Perón a la Argentina. Y bueno, el peronismo en general, a través de distintos actos, caravanas, movilizaciones, algunas virtuales, la palabra del presidente también manifestada de modo virtual, bueno, recordó esa fecha, que es una de las fechas claves, ¿no?, que tiene el peronismo en la República Argentina. Pero mientras todo eso estaba pasando, mientras el país también se estaba preparando para mirar a la noche el partido de la Selección Nacional, ayer, ese supermartes que yo le contaba al principio, tenía, bueno, un epicentro fundamental en el Congreso de la Nación. Ayer se trataron temas absolutamente gruesos, pesados, de una relevancia fundamental para el presente y para el futuro de nuestro país. Un debate histórico, en una sesión absolutamente caliente, que duró casi 24 horas, donde, por ejemplo, se aprobó el presupuesto para el próximo año. La Argentina, o el gobierno nacional, ya tiene presupuesto para el 2021, lo cual no es menor ese dato. En muchas ocasiones, en muchas oportunidades, se ha tenido que trabajar con presupuestos reconducidos, porque bueno, el oficialismo y la oposición no se terminaban de poner de acuerdo en cómo se iba a aprobar un presupuesto o el presupuesto del año siguiente. Bueno, ayer se pudo lograr por lo menos ese tema, en un aspecto nada más y nada menos que económico, que es prácticamente crucial para todos nosotros por estos tiempos. Por estos tiempos y por tantos tiempos pasados también, ¿no? La Argentina siempre está en el ojo de la tormenta con relación a la cuestión económica. Media sanción también para el proyecto de ley de aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas. Un tema que viene discutiéndose hace tiempo, absolutamente polémico para aquellos que lo quieren polemizar, pero que se viene discutiendo, hablando, debatiendo a través de dirigentes políticos, periodistas, panelistas, opinadores de toda clase, a través de los medios de comunicación, y en cuanto lugar fuera posible hablar de una cuestión como esta, ¿no? Es el tema de los aportes de los multimillonarios, de los megamillonarios. Y cuando muchos por allí pueden llegar a pensar que es una ocurrencia criolla, argentina, nuestra, vamos a decirles a nivel de información, porque esto es un dato de la realidad, que también, por ejemplo, en España, en Italia, en Brasil y en Chile también se están tratando de impulsar proyectos de la misma naturaleza, de características prácticamente muy pero muy similares. Así que no somos nosotros únicamente los que hemos planteado en la discusión política cotidiana una cuestión como esta que yo estaba comentando recién. Un tema que afecta, usted dirá, ¿a cuánta gente, a cuántas personas? Bueno, más o menos a no más de 9.300 personas en todo el ámbito de la República Argentina, que son esos multimillonarios, esos megamillonarios, por los cuales pasa, bueno, gran parte del movimiento económico, de las fortunas que mueven, que manejan a través de sus empresas, de sus negocios,
de sus especulaciones en el día a día de nuestro país. Unas 9.300 personas que significan nada más que el 0,02% de la población argentina. Son aproximadamente unas 253 personas de esas 9.300 que son los megamillonarios que van a pagar la tasa más alta, porque cuando este aporte se establezca, se implemente, habrá 2 o 3 escalas. Pero para empezar a pagar la primera, la más barata, la más bajita, la inicial, cualquiera de los argentinos deberá tener no menos de 200 millones de pesos de patrimonio. Usted, yo, cualquiera de las personas que conocemos seguramente de manera más inmediata estamos lejísimos, infinitamente lejos de una cosa semejante. Así que bueno, así todo, obviamente hay opiniones divididas al respecto, siempre las hay. La izquierda, por ejemplo, se abstuvo. Del Caño, que por allí habla habitualmente en otros términos o de otra forma, en esta oportunidad se abstuvo. Bueno, Del Caño sabrá por qué. Y el sector político, por ejemplo, de Cambiemos, que quizás ya lo venía anunciando, diciendo de una y otra manera que estaban en oposición a esta cuestión, bueno, no hicieron nada fuera de lo esperado, votaron en contra, apoyando, por supuesto, defendiendo a esos 9.300 megamillonarios que existen en la República Argentina. Una cosa que obviamente era de esperar, no se podía esperar de pronto, ideológicamente hablando, otra cosa, ¿no? Esas personas, pocas, si se las compara con la población total de nuestro país, pertenecen quizás a lo que uno siempre ha calificado como el círculo rojo. Un círculo rojo que ahora amenaza con ir a la justicia, con judicializar esta medida en el caso de que finalmente se apruebe y quede para implementarse por parte del Gobierno Nacional. Ahora, esa media sanción de ayer tendrá que pasar al Senado, donde uno imagina que también tendrá aprobación, porque allí el Gobierno tiene una mayoría muy, pero muy marcada en cuanto a la cantidad de senadores oficialistas. Pero ese círculo del cual yo hablaba recién, que a veces se lo denomina como círculo rojo, es una suerte de círculo de élite que siempre existió, que siempre exige pero que nunca pone. Entonces, bueno, ahora quizás, lejos de perder, tal vez puedan llegar a ganar un poco menos de lo que están acostumbrados a ganar en cuanto a los negocios que suelen hacer o que han venido haciendo históricamente en la República Argentina, con la economía argentina particularmente hablando, ¿no? El gobierno tiene una expectativa oficial de recaudar algo así como 307.000 millones de pesos. Bueno, veremos cómo termina finalmente esa cifra de recaudación y toda esta historia, ¿no? Más allá de eso, el gobierno también envió el proyecto del aborto legal, otro tema que también, por demás de polémico, con la Iglesia metida en el medio de la discusión, con un papa que es argentino, por primera vez en la historia mundial. Y bueno, se especulaba, ¿no?, si el gobierno lo enviaba ahora, si lo enviaba más tarde, un poco después, un poco antes, o quizás nunca. Bueno, el gobierno envió finalmente el proyecto de ley de aborto legal. Alberto Fernández, el presidente de la Nación, dice o pretende, espera, aspira a que sea ley. Es una promesa de campaña de Fernández, de modo que nadie puede sorprenderse de que quizás en algún momento el presidente definía, como definió ayer, enviar el proyecto a consideración del Congreso de la Nación. Nadie debe sorprenderse. Fernández ganó teniendo como una de las cosas que planteaba en su plataforma precisamente
este tema, ¿no? Un tema que en el caso de que se apruebe así como está planteado, obligará a las obras sociales y a las prepagas a poder de pronto cubrir una situación de esta naturaleza. Y despenaliza de alguna manera el aborto en las primeras 14 semanas de gestación, entre otras consideraciones que por allí las podremos analizar en otro momento con más tiempo, ¿no? Lo cierto es que mientras pasan todas estas cosas está el tema del COVID, del coronavirus, de los rebrotes, mirando con un ojito lo que vuelve a pasar en Europa, quizás amplificado a lo que ya pasó por primera vez, teniendo en cuenta que ahora quizás con las fiestas de fin de año, que a lo mejor la gente se libera un poco más, puede llegar a haber alguna sorpresa con el verano o en los próximos meses en nuestro país. Vamos a ver qué pasa, pero en ese marco yo decía el otro día, y sigue pasando, sigue ocurriendo, están los que estamos a favor de la vacuna, no sabemos todavía cuál será la que nos tocará colocarnos, pero a favor de la vacunación, y están los antivacuna que, por un lado, promueven el dióxido de cloro y están en contra de la vacuna. Una cosa bastante llamativa, por volverlo a decir de alguna manera, ¿no? Atacan a la vacuna, tratan de hacer una suerte de ideologizar el tema de la vacuna, que es algo prácticamente inconcebible, y hay que trabajar juntos para poder salir de este drama, independientemente de cómo se piense políticamente hablando. Aquí hay una cuestión de salud que no se va a fijar si alguien que tiene que infectarse o que puede llegar a infectarse es oficialista, opositor, anarquista. Acá le va a tocar al que le toque, ¿no? En mala suerte. Ojalá que todo esto pase cuanto antes, pero no es una cuestión ideológica la cuestión de la salud, ni mucho menos, por lo menos es lo que yo creo, ¿no? Y en ese marco, aquí ya un poco más cerca en nuestra provincia, se han dado descensos de casos en la ciudad de Rosario y hay una suerte de extremar cuidados en la capital provincial, en la ciudad de Santa Fe, que ha tenido, ¿no? Tiene incrementos de casos, de infecciones, de fallecimientos realmente importantes con relación a meses anteriores. Más allá de todo esto, en el marco de esta pandemia, aparentemente parecería como que vuelve todo o vuelve de todo menos las clases. La provincia de Santa Fe está proponiendo que sea el 15 de marzo el ingreso a las aulas o el regreso a las clases en las aulas. Hoy es 18 de noviembre, faltan 4 meses para esa fecha. ¿Qué va a pasar con la pandemia, con el coronavirus, con la vacuna, con las infecciones, con el desarrollo de esta situación en los próximos 4 meses? Obviamente, decirlo, anticiparlo, pronosticarlo hoy sería un acto de absoluta irresponsabilidad. Creo que no lo sabe absolutamente nadie. Y el gobernador de la provincia, Omar Perotti, también en este marco, seguramente por presiones económicas, financieras, de la situación económica en general que se está viviendo, ha dicho, entre otras cosas, que podría volver el transporte de media y de larga distancia. Esa es más o menos la síntesis de los temas. Hay muchos más, por supuesto, que quisiéramos compartir con ustedes, pero al menos algunos de los que hemos querido seleccionar para iniciar esta nueva edición de Dominio Público Televisión.
La tenemos a la distancia a una amiga de este programa, Liliana Loyola, presidenta de la Asociación Civil Generar, esta institución santafesina, bueno, que tanto hace, ¿no?, por la protección fundamentalmente de las mujeres que están en riesgo para que puedan vivir, convivir, tratar de desarrollarse de una manera un poco más segura, un poco más tranquila. Liliana, bueno, como siempre, gracias por tu tiempo para nuestro programa. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes, bien, gracias por convocarnos siempre y acompañar a la Asociación Civil General. Un poco el motivo de la convocatoria, entre otros temas que tienen que ver con tu accionar, refiere a que tengo entendido que el próximo día 25 de noviembre de este mes, es decir, prácticamente dentro de una semana, se va a cumplir una nueva fecha que conmemora el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. ¿Eso es así, Liliana? ¿Están previendo ustedes alguna actividad especial en el marco de esta pandemia, de modo virtual o como sea, con relación a este tema? Sí, bueno, el 25 de noviembre, todos los años, desde 1981 en todo el mundo se conmemora el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Es un día en que todas las organizaciones y grupos de mujeres en el mundo se convocan para eliminar y luchar para políticas públicas que eliminen esta grave vulneración de los derechos de las mujeres, que es la violencia hacia ella, y que se expresa de tantas y muchísimas formas. Es más, nosotros iniciamos un ciclo de actividades que vamos a realizar con motivo de esta conmemoración en el día de ayer con una charla sobre violencia obstétrica, que por ejemplo es una de las formas de violencia bastante importante y que está muy invisibilizada. Y bueno, empezamos con esta charla la idea de poner en la agenda este tipo de violencia que no se ve y sobre la que hay bastante información, a pesar de que no es algo de que se hable tanto. Y como decías, vamos a realizar una serie de actividades, es más, durante la semana, la semana próxima, y también teniendo en cuenta la situación de pandemia, de virtualidad en que estamos, vamos a realizar distintas acciones de visibilización más que nada, porque para esto se utiliza mucho este día. Una de ellas va a ser una radio abierta que vamos a poner en el mismo día, miércoles 25, en nuestra sede, que en este momento es en lo que nosotros acá en la ciudad conocemos como el ex Hospital Italiano. Bueno, obviamente todo va a ser en el patio, todo al aire libre. Vamos a hacer una radio abierta donde convocamos a referentes de la ciudad de Santa Fe y a organizaciones a que se expresen. También vamos a inaugurar un mural que va a ser hecho por muralistas de Santa Fe, mujeres, en el frente de nuestra sede. Y bueno, y vamos a plantar unos plantines también en honor, en conmemoración y en recuerdo de todos los femicidios que hubo durante este año en la ciudad de Santa Fe, que fueron 28. Justamente quería preguntarte al respecto. 28 femicidios en lo que va de este año 2020, para el cual todavía le falta casi un mes y medio para terminar. Es una cifra, si se quiere, lamentablemente récord. No hemos llegado a eso. ¿Cómo estamos con ese número, no habiendo terminado el año y en comparación con los años anteriores? Sí, es una cifra importante. Estimamos que va a ser, digamos, va a ser récord, ¿cierto? No tengo acá bien las estadísticas de los años anteriores, pero esta cifra en sí misma es mayor. Lo que pasa que siempre tratamos de decir un ejemplo: el femicidio es la punta del iceberg y abajo hay un montón de
distintos tipos de violencia, por ejemplo, que se expresan desde el acoso callejero, la violencia laboral, la violencia esta que mencionamos, la psicológica, etcétera, que es cotidianamente, o sea, microviolencias diarias que a lo mejor no tenemos una visibilización permanente de esto como es la expresión del femicidio. Pero indudablemente la pandemia, el hecho de las mujeres permanecer en sus hogares, la mayor cantidad de horas, con la poca posibilidad de salir, digamos, y expresarse, ha hecho que esta violencia, si se quiere, invisibilizada y dentro del hogar y demás, no se pueda expresar. Por eso este año creo que ha sido muy importante la cantidad de mujeres que han sido vulneradas en sus derechos por violencia, justamente por estar en pandemia y por estar encerradas y Claro. por estar en cuarentena. ¿Cuántos años ya lleva de tarea, de trabajo aquí en Santa Fe la Asociación Civil Generar? Y conformada como asociación desde el año 2008, pero que empezamos a trabajar específicamente primero en la prevención, en la visibilización, haciendo charlas, que eso fue lo que hicimos en una primera etapa desde el año 2011. Y desde el año 2016 que se abrió el centro de día para mujeres en situación de violencia, que sigue funcionando, donde, bueno, en este momento hemos encarado mucho trabajar, digamos, seguimos acompañando un grupo importante de mujeres, pero trabajando mucho en la capacitación desde la virtualidad y también poniendo en marcha unidades productivas. Es más, este año se constituyó una cooperativa de trabajo que realiza todas actividades de pastelería, de cocina, de comidas y demás, que se llama Fortaleza, y que bueno, eso sumado a talleres de emprendedorismo, talleres de administración comercial, hace que hemos encarado, digamos, y hemos enfocado las acciones en generar oportunidades laborales para las mujeres en estas situaciones, que son una de las cuestiones más complejas para resolver, ¿cierto? Muchas veces no pueden cortar los vínculos con la persona violenta, el agresor, por la cuestión laboral. Por eso este año nos hemos empeñado en abrir ese camino, es decir, de la productividad, del emprendedorismo, de las cooperativas de trabajo. Liliana, en todos estos años, en más o en menos, si tuvieras que comparar hacia atrás con los gobiernos anteriores y compararlo con el gobierno actual aquí en la provincia de Santa Fe, ¿han recibido actualmente mayor, igual o menor respaldo, contención, asesoramiento, en fin, lo que ustedes necesiten desde la esfera oficial para el trabajo de todas ustedes allí en la institución? Nosotros siempre hemos tenido, es una organización, la Asociación Civil Generar, que tiene un amplio reconocimiento en nuestra ciudad y también lo ha sido por los espacios políticos específicos. Pero puedo decir con seguridad que en esta etapa, en lo que va de la gestión tanto provincial como nacional, se han abierto muchas oportunidades de respaldo a nuestro accionar. Tanto, vuelvo a repetir, para la organización como para las mujeres que están en situación de vulnerabilidad, a través de programas como el Potenciar Trabajo o ahora el Acompañar, que va a ser para mujeres en situación de violencia extrema, y también desde nuestra organización respaldando, por ejemplo, un programa como el Santa Fe Más, que anteriormente también era Nueva Oportunidad, nos permitía realizar talleres de capacitación, nos permite realizar talleres de capacitación. O sea que en eso, a pesar de lo duro que es para una organización que trabaja desde la autosustentabilidad y desde el aporte de las personas que acompañan, hemos sentido un apoyo por parte de las políticas públicas. Y además en Santa Fe se constituyó
a nivel político la Secretaría de Estado de Igualdad y Género, lo que quiere decir que se le ha dado una cierta rango importante dentro de el espacio gubernamental, al área específica. Perfectamente. Bueno, Liliana, como siempre, me resta agradecerte tu tiempo para nuestro espacio. Me quedan 30 segundos. Recordarle a la gente de Santa Fe que te está viendo, de toda la zona, en qué horarios, qué días, de qué manera las pueden encontrar a ustedes, las mujeres de comisión directiva, las que conducen la Asociación Civil Generar, allí en las instalaciones del viejo hospital italiano en calle Boulevard Zavalla y Obispo Gelabert. Sí, es Doctor Zavalla 3351, estamos todos los días de 9 a 12 con un programa de turnos, obviamente por el tema de la virtualidad, de la situación de pandemia en que estamos, pero bueno, el equipo interdisciplinario que asesora a las mujeres, donde hay 2 trabajadoras sociales, 2 psicólogas y abogadas, están de 9 a 12 turnándose. Y reiteramos la invitación para el próximo 25 de noviembre a las 10 horas, donde vamos a realizar una serie de actividades que mencioné recién en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Liliana, el abrazo de siempre, muchísimas gracias. Seguimos en contacto por allí alguna vez más antes de que el año termine. Y bueno, como siempre, felicitaciones por todo lo hecho, a seguir haciendo, a seguir creciendo y a seguir ayudando y fortaleciendo a las mujeres en riesgo en este tiempo tan pero tan difícil. Muchas gracias una vez más por tu tiempo. Gracias, Gustavo, por siempre tener en cuenta la asociación. Un abrazo, gracias. Ahí la teníamos a Liliana Loyola, la presidenta de la Asociación Civil Generar, bueno, hablándonos de temas inherentes que incumben precisamente a esta problemática, siempre vigente, lamentablemente vigente, y que no hay que dejar de prestarle atención. Vamos a la primera pausa en nuestro dominio público de esta noche. Al regreso vamos a hablar con un dirigente político del norte de la provincia de Santa Fe, del departamento San Cristóbal, el diputado provincial Marcelo González. Podía estar todo el día dando vueltas, pero tuve que frenar un poco. Ya no me da la nafta para tanto. Llegué mucho más lejos de lo que pensaba. Por eso necesito bajar las revoluciones. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Santa Fe te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Séntate muy cómodo, sentite bien. Tecnofis, muebles de oficina. Arma el mejor puesto de trabajo, el mejor lugar de estudios. Tecnofis, tu mueble perfecto como lo pensaste, como lo necesitas. Encontranos en Rivadavia 3034. Llámanos al 452-9512 o buscanos en www.tecnofismuebles.com.ar. ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Santa Fe.
Farmacia Argentí. Nueva dirección, San Jerónimo 1746. Obras sociales, perfumería, dermocosmética, ortopedia, tarjetas de crédito y débito, reparto a domicilio, venta online, adherida al sistema GPS Pharma. Farmacia Argentí. Ahora en San Jerónimo 1746. Teléfono 459-2943. Estacionamiento sin cargo frente al local. Una historia de coherencia defendiendo los derechos de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Festram. Arte, pureza, luminosidad y tradición. Cristalería San Carlos, patrimonio argentino. San Martín 1646, San Carlos Centro, 03404 420 360. www.san-mediocarlos.com.ar. Cristalería San Carlos es el nombre del cristal. Sindicato Luz y Fuerza Santa Fe, en defensa de las conquistas que dignifican y empoderan al trabajador de la energía y su familia. Pedro Fernández, secretario general. www.lucyfuerza.org.ar. Encontrá tu punto de equilibrio de la mano de la quiropraxia. Punto de equilibrio. Cuidamos tu columna para equilibrar tu salud. Urquiza 2888. Turnos y consultas al 456-6095. Antes de dialogar con el diputado provincial González, a quien ya tenemos conectado vía Zoom, quiero agradecerle a Maxi Romero que me termina de enviar a través del celular una información de último minuto. Esta tarde visitó la sede nacional de UDA el ministro de Educación de la Nación, Trota, y me informa a la gente de UDA precisamente que en esa sede docente ha confirmado el ministro de Educación de la Nación la convocatoria a la paritaria docente, que es un reclamo, bueno, que venía ya de largo, ¿no? Hoy el titular de la Unión Docentes Argentinos, Sergio Romero, recibió en la sede central de la entidad al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, y el funcionario le confirmó al docente que se convocará a paritaria este mes de noviembre. Bueno, seguramente tendremos ampliaciones sobre este tema al respecto. Noticia importante, por cierto. Lo voy a saludar por primera vez en nuestro espacio de nuestro programa de dominio público al diputado provincial Marcelo González, un dirigente político de la Unión Cívica Radical, hoy también alineado en el Frente Progresista Cívico y Social, dirigente del norte santafesino, del departamento San Cristóbal. Marcelo, es un gusto saludarte. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Gracias por la invitación. No, al contrario, es un gusto. Para la gente de esta parte de la provincia, quizás es una cara nueva en la política provincial, pero sos un dirigente de una trayectoria importante allá en tu territorio, en tu tierra, en tus pagos, ¿no? Bueno, sí, la verdad que no sé si denominarla yo mismo importante, pero indudablemente que tengo 52 años y he pasado por distintas funciones dentro de tanto el gobierno provincial como el gobierno de la municipalidad de la ciudad de San Cristóbal, en distintos cargos, y bueno, siempre de una forma u otra hemos tratado de cumplir con el cometido de lo que uno lo habían convocado. Así que por lo pronto esta posibilidad de ahora ser diputado provincial indudablemente que hace que en el dirigente político se vea desde el que comenzó como yo en el 83 pegando carteles y demás, bueno, se vaya dando con el paso de los años y el trabajo esta posibilidad. Marcelo, he visto en los medios de prensa de la provincia en los últimos días algunas declaraciones tuyas que, bueno, hacen objeciones y de alguna manera fuertes reclamos al actual gobierno provincial en cuanto a lo que es una suerte, vos calificaste de abandono del norte santafesino y quizás
del departamento San Cristóbal. Eso es realmente así. Es un tema quizás que viene de años, ¿no? Pero ¿lo estás viendo de esa manera por estos tiempos también? Sí, mira, yo lo que me refería, uno no va a decir que las rutas se rompieron en estos últimos meses. Uno no va a decir que la pandemia no existe, pero sí creo que cuando uno llega a funciones, como en el caso del gobernador Perotti, que fue electo por la mayoría de los santafesinos, tiene que estar con la mente abierta y con el equipo abierto y también escuchando sugerencias de los distintos sectores. A ver, uno de los grandes propulsores de la obra pública en nuestros territorios del norte provincial era la obra pública para poder tener mayor cantidad de empleo, para poder igualar muchas situaciones de desigualdad que se plantearon históricamente en el norte de Santa Fe y que en los últimos años, a ver, habíamos empezado a recuperar algo de lo que en verdad nos correspondía, porque querramos tener más que nadie, no queremos más que nadie, Gustavo, pero voy a darte el ejemplo, el departamento San Cristóbal es el departamento de mayor cantidad de cabezas de ganado vacuno de la provincia de Santa Fe y el segundo a nivel nacional. El tema de la miel orgánica es el segundo a nivel provincial. O sea, estamos hablando que el tema productivo pasa mucho por ese sector, por el norte provincial, y que por ahí creíamos que estas demoras que se están dando y que no se están concretando, lo que hace es dificultar la salida de la producción, claro. Lo que hace es dificultar que con la pandemia le sumemos indudablemente que la gente que venía a trabajar en la obra pública hoy esté indudablemente tirada a una suerte de albedrío de los municipios, comunas, y sí tengo que reconocer que en este caso el gobierno nacional ha llegado con ayudas como los IFE, los ATP y distintos planes, que no ha sido así el gobierno provincial para nada, ¿no? Lo único que ha hecho es llegar a un plazo fijo que hoy está rondando entre los 45.000 a 50.000 millones de pesos en plena pandemia. El diputado González, yo lo decía al principio, un hombre del radicalismo santafesino, del norte provincial, del departamento San Cristóbal. Te pregunto, hoy enmarcado en el Frente Progresista Cívico y Social, pero dentro de lo que es el ámbito del radicalismo de Santa Fe, con alguna afinidad política, como por ejemplo el senador provincial Felipe Micli, ¿puede ser? Sí, sí, tal cual. Tal cual, bueno, trabajamos previo a que uno pueda ser diputado y ahora estamos tratando de hacer un trabajo en tándem en ambas cámaras, junto con otros senadores y otros diputados, para tratar, en verdad, es un bloque, si bien somos minoría en el Senado, pero en la sumatoria de dirigentes, creo que esto es lo que tenemos que hacer como para renovar también fuerzas dentro del Frente Progresista, ¿no? Creo que es el camino que tenemos que hacer, no de estar buscando cada uno su oportunidad personal, sino pensar verdaderamente en lo grupal, ¿no? Este tema de la pandemia ha modificado absolutamente todo. Fíjate, por ejemplo, nosotros en otro momento te podríamos haber invitado aquí al piso. Ahora te estamos entrevistando vía Zoom, a la distancia. Creo que en este momento estás en la ciudad de Santa Fe, si no me equivoco. Pero ¿cómo está el tema, por ejemplo, de la conectividad, que a veces a nosotros mismos nos dificulta un poco la tarea? ¿Cómo está la conectividad en el departamento San Cristóbal y qué opinión tenés al respecto de ese tema que hoy también tanto se ha discutido y se ha planteado en el ámbito de la misma legislatura santafesina y por parte del gobierno provincial? Bueno, tal cual lo que vos decís, Gustavo, indudablemente que uno no puede estar ajeno de la pandemia. Sin embargo, hay algunas acotaciones para hacer hoy. A ver, en nuestra ciudad de San Cristóbal y zona, por el tema de la pandemia, el uso de la escuela, el uso mayor de las familias en cuanto al tema de Internet, hace que se dificulte muchísimo el tema del uso. Yo estoy en la ciudad de Santa Fe hoy, justamente en donde yo estoy parando, medianamente hay una buena señal que garantizaría que podamos tener.
Y si bien todos estamos de acuerdo en un proyecto de conectividad, sobre todo en sectores en los cuales hoy no existe la conectividad, lo que le llamamos vulgarmente la ruralidad, y donde haya internet y que esté faltando calidad o cantidad, ahí tener que hacer un trabajo agrupado, gobierno provincial con los privados que están ahí. Nosotros desde el radicalismo no concebimos que el Estado provincial se ponga a hacer negocios paralelos a quienes estuvieron cuando nadie quería llevarnos porque éramos localidades pequeñas, invertir, hacer grandes inversiones y como Estado, con fondos que son, porque es un crédito que está pidiendo el gobierno de 100 millones de dólares, ampliable a 120 millones, pero es plata de todos los santafesinos. Claro. No es del gobernador, ni de un diputado, ni de Gustavo Piedrabuena. Esto lo vamos a terminar pagando todo. Y decíamos, por ejemplo, ¿por qué hacer sobre la Ruta Nacional 34, que pasa ARSAT, por ejemplo, y la fibra esa está utilizada, vamos a suponer, en la mitad de su capacidad? ¿Por qué nosotros vamos a hacer una obra paralela en vez de hacer convenios con ARSAT en una obra que ya está? ¿Por qué esto está pensado para las grandes ciudades y no donde en verdad no llega? Te nombro Lucila, Santurce, Ñanducita, Huanqueros. Tenemos infinidad de localidades como estas que te estoy nombrando en el departamento San Cristóbal, en el cual no es que llegue en forma deficiente, no llega el servicio ni de telefonía ni de internet. Creo que ahí es donde nosotros de la Cámara de Diputados queremos dar un toque distinto, porque en verdad lo que plantea el Ejecutivo, que recordemos que en Senado no salió aprobado en forma unánime, no es utilizarlo de esta manera. Ni ese monto, porque hablando con distintos actores, ese monto podría llegar a ser de 30 a 40 millones de dólares, estamos hablando de 100. Entonces estamos hablando a las claras, claro, de que ya el monto es sideral. Y sobre todo, ¿a dónde apuntar la política social? Marcelo, aprovecho este contacto primero que tenemos con vos para aprovechar el tiempo y hablar de distintos temas. ¿Qué impresión o reflexión te dejó el tema del presupuesto 2021 aquí en la provincia de Santa Fe? Bueno, en primera instancia hay dos puntos muy importantes a los cuales en porcentuales se ha disminuido. Uno es educación, un ámbito clave que estábamos hablando en el tema de la conectividad y que disminuye porcentualmente. Y otro más que importante, vialidad provincial. A ver, si en el presupuesto vendría esto acompañado con otras cuestiones que digan, sacamos el presupuesto de vialidad, pero si hoy mismo es lo que estamos reclamando, a ver, Gustavo, como en cualquier casa de cualquier ciudadano, la casa tiene que ir haciéndole arreglos porque si no se viene abajo. En las rutas pasa lo mismo. Un mes, 2 meses, llevamos 11 meses en la mayoría de los casos sin reparaciones. Si no le damos plata a vialidad y tampoco figuran en el presupuesto para todas estas rutas que le hemos detallado en un pedido al gobernador, indudablemente que estamos hablando ahí nomás de 2 lugares claves. Y aparte, sumado a esto, alguna discrecionalidad de fondos, como estamos viendo en casi todas las cuestiones, ¿no? Hoy el departamento Estrella pasa a ser el departamento Castellanos, y no estoy quitándole mérito a Rafaela y al departamento, que se reciba lo que se tiene que recibir. Pero indudablemente que en todos los lugares de la bota hay santafesinos que merecemos las mismas condiciones, sea radical, peronista, del PRO, vecinalista o socialista. Sin duda. Estamos en una provincia que merecemos todos tener las mismas condiciones. Nos quedan algunos minutitos de tiempo. Quiero aprovecharlos, te consulto. ¿Qué probabilidad o posibilidad puede haber para el departamento San Cristóbal de tener a futuro, quizás en el corto o mediano plazo, un puerto seco? Bueno, este es un proyecto que está en Cámara de Diputados, no sé si irá a salir en esta sesión o en la próxima. Yo he tenido algunos contactos con Sergio Sacia,
quien es hoy la máxima autoridad de Belgrano Cargas. Él es oriundo de nuestra ciudad de San Cristóbal, pero no hablando específicamente y solamente, si bien originalmente era el departamento y la ciudad de San Cristóbal, porque el Belgrano Cargas, sus vías pasan por ahí. El tema era tratar de que el Estado hiciera un programa integrador y en el cual muchas localidades que van contra esta vía aprovechar, no solamente para disminuir lo que tiene que ver con las roturas de rutas, con los accidentes y demás. Yo creo que hay que hacer un plan integral en donde los camiones mayoritariamente tengan que ir al puerto seco y en el puerto seco mayoritariamente pueda ser el nexo para poder llegar al puerto. Bien. Estamos hablando de costos y estamos hablando de activar indudablemente en cada localidad que se pueda hacer esto, la economía local. Marcelo, agradecerte por supuesto tu tiempo para nuestro programa. Me queda un minuto. No quiero dejar de consultarte sobre un tema que ya lo hemos tratado aquí en nuestro programa con la diputada perteneciente al bloque de Somos Vida Santa Fe, Betina Florito, y sé que ha estado también trabajando con vos al respecto y que refiere a la situación de los gasistas matriculados. ¿Cómo está ese tema? Bueno, de no pasar ningún inconveniente, esto estaría aprobándose en esta sesión. Es un tema que nosotros lo estábamos trabajando previo a asumir la Diputación, te diría en septiembre del año pasado. En esto un reconocimiento a quien falleciera hace poquitos días, un gran colaborador y una gran persona que era José Luis Parrino, que trabajó en la Secretaría de Energía y quien fue quien me dio una mano importante en este proyecto y que no habla de otra cosa más que asumir una cuestión, una profesión que es riesgosa, que hay que profesionalizarla, que hay que darle capacitación, que hay que hacerla sentar en la mesa de Litoral Gas y de otros entes para poder profesionalizarlos. Y esto, si las cosas se hacen bien, no quiere decir que tenga que haber aumentos para el usuario. Por el contrario, creo que esto, en el fondo, lo que termina es dándole, en verdad, a los gasistas de segunda y tercera categoría una profesión reconocida como debe ser y para los ciudadanos también tener otro ente más en donde recurrir y en donde poder fijarse. Sintetizame en 20 segundos cómo está la situación del coronavirus en el departamento de San Cristóbal. Bueno, ha habido una explosión en estos días muy grande en la ciudad de Ceres y en la ciudad de San Guillermo, que vos recordás que San Guillermo fue la última ciudad en tener un caso. Bueno, esto del tema del coronavirus sabíamos que iba a llegar a todos los lugares y nos ha llegado y hay 2 o 3 lugares que está siendo muy potente. Pero indudablemente creo y estoy convencido que hay que cuidarse, pero que hay que convivir. Este virus ha venido y faltan muchos meses hasta que podamos estar con la vacuna y poder estar todos cuidados. Así que creo que el mejor consejo es cuidarse. Marcelo, agradecerte este tiempo para nosotros. Vamos a estar en contacto seguramente en el futuro nuevamente. Gracias por este contacto y bueno, que sigas vos muy bien. Seguimos en comunicación. Muchas gracias a vos, Gustavo, por el contacto y buenas tardes para toda la audiencia. El diputado provincial Marcelo González de la Unión Cívica Radical, también en el marco del Frente Progresista Cívico y Social, aquí en la legislatura santafesina, un hombre dirigente del departamento San Cristóbal. Vamos a la segunda y última pausa comercial en nuestro dominio público de esta noche y casi empezamos a despedirnos de esta nueva edición. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Santa Fe te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos.
Sentate muy cómodo, sentite bien. Tecnofis, muebles de oficina. Arma el mejor puesto de trabajo, el mejor lugar de estudios. Tecnofis, tu mueble perfecto como lo pensaste, como lo necesitas. Encontranos en Rivadavia 3034. Llámanos al 452-9512 o búscanos en www.tecnofismuebles.com.ar. ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Santa Fe. La lucha contra el hambre no es un debate, es una regla. Santa Fe produce alimentos para más de 70 millones de personas y sin embargo en nuestra provincia hay mucha gente que pasa hambre. Por eso propusimos la actualización de los montos de la tarjeta de ciudadanía destinada a complementar los alcances del Programa Nacional contra el Hambre. Para todas aquellas personas con hijos menores, para las de la tercera edad, para las personas con discapacidades, para las personas con enfermedades como la celiaquía, para quienes están desempleados y no tienen ningún tipo de beneficio social y no reciben la tarjeta alimentar. Porque está claro que no se puede otorgar ciudadanía otorgándoles 300 pesos mensuales que no alcanzan ni para 1 kilo de carne. Actualizar el monto de la tarjeta única de ciudadanía es imprescindible para garantizar la seguridad alimentaria de todas las familias de la provincia de Santa Fe. Porque sin pan no hay presente ni futuro. Porque sin pan no hay democracia ni libertad. Farmacia Argenti, nueva dirección, San Jerónimo 1746. Obras sociales, perfumería, dermocosmética, ortopedia, tarjetas de crédito y débito, reparto a domicilio, venta online, adherida al sistema GPS Farma. Farmacia Argenti, ahora en San Jerónimo 1746, teléfono 459-2943, estacionamiento sin cargo frente al local. Una historia de coherencia defendiendo los derechos de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Festram. Arte, pureza, luminosidad y tradición. Cristalería San Carlos, patrimonio argentino. San Martín 1646, San Carlos Centro, 03404 420 360. www.san-mediocarlos.com.ar. Cristalería San Carlos es el nombre del cristal. Sindicato Luz y Fuerza Santa Fe, en defensa de las conquistas que dignifican y empoderan al trabajador de la energía y su familia. Pedro Fernández, secretario general. www.lucyfuerza.org.ar. Encontrá tu punto de equilibrio de la mano de la quiropraxia. Punto de equilibrio. Cuidamos tu columna para equilibrar tu salud. Urquiza 2888. Turnos y consultas al 456-6095.
Antes de finalizar, les dejo un tema que vamos a tratar seguramente en ediciones futuras de nuestro programa. Tiene que ver con esta encrucijada de la construcción, nada más y nada menos, entre la escasez de los materiales que se está registrando por estos días y el aumento de la demanda. Desde la Cámara de la Construcción de Santa Fe advierten que la falta de materiales hoy afecta al sector, a la actividad del sector. El conflicto con los gremios de areneras que paró las obras por más de 20 días terminó, pero se va a traducir en un importante aumento de precio y la bajante también afecta su provisión. Un tema como para seguirlo, seguramente lo vamos a poder plantear en próximas ediciones de nuestro programa. Nos vamos, no hay tiempo para nada más. Como siempre, muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes y como siempre también desearles que pasen una muy buena semana.